están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Ya de a poco se está yendo el frío, al menos en lo que va de estos días que hemos tenido bastante intensos, ¿verdad? Vamos a tener fresquito por la mañana y después ya mejorando por la tarde. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Toto. ¿Todo bien? Muy bien. Va a amanecer con 8, Ya 9. entre 8 y 10. Y va a llegar a 22 por ahí. Durante el día, después va a ir Hasta el bajando. domingo, ¿no? según yo, por lo menos visto hoy. El viernes embarcan lluvias y Sí, pero no a varía partir de tanto, ahí, no tengo problema. digamos, la temperatura se sostiene hasta el lunes por lo menos, Sí. según pronóstico del tiempo. Importante que nos llueva el domingo. ¿Mm? Por algo personal, que te comentaré después oportunamente. El Bueno, domingo es un día clave. sí, para mí también, el domingo es un día clave. ¿Sí? Sí, ¿Tenés ya algo que hacer el domingo? sí, porque es el Día del Señor. Ok. No, además está la Maratón Internacional de Asunción este domingo. Entonces, pues, señor, Entonces, si me puede correcto. ayudar, me puede ayudar a pagar el compromiso que tengo yo el domingo. Capaz me puede ayudar. y capaz hay que ver, hay que ver. Bueno, Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Un placer Toto? poder tenerte Muy mañana en este bien. Un equipo. saludo para toda Haciendo la el audiencia. equilibrio emocional Ah, sí. de este equipo. ¿sí? Imagínate Y que- espiritual sobre todo. Qué desafío, ¿eh? Porque le está pesado al otro lado para equilibrar. Sí, sí. Confiamos en tu espíritu. ¿eh? Muy bien, está bien. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? El ¿Qué chamán tal, que Toto? tenemos en este. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Saludos a la teleaudiencia. Bueno, ¿en la moto viniste hoy o...? No. Probablemente, No, Pedro, vos no. seas uno de los tipos de mejor look de la televisión paraguaya. ¿En serio? No tiene que ver con el tema que vamos a tratar, pero disculpame, Ah, te quería mencionar. Pero te agradezco, te agradezco. Sin duda, ¿Sabes pa- ponerle la mano, verdad? Por Para ponerle mí la sos mano. uno de los Ya sé, tipos ya más sé. elegantes de la Como televisión estos días va a paraguaya. faltar. Sí. Y te Sí, no, quiere, no. claro. Empieza. Sí. Un hombre distinguido, que marcaste una línea, Pedro, desde hace muchos Ay, años. sí, ese. Eso es solo un día, Toto. No te Sí. preocupes. No son dos en realidad, Pedro. Eso. Son dos en realidad. Pero Se uno por encontraron semana. acá. Viene dosificado. Así empieza. En realidad son dos. Así Bueno, ¿y empieza. qué vamos a hacer? Uno es Odín y el otro es Marte. Yo Los estoy feliz dioses porque salió el sol. cada ¿Puedo uno de decir una eso? mitología distinta. Creo Claro, que un pero- día nomás. Yo estoy feliz porque salió el sol. Mañana va a estar Sí. nublado, Está bueno. eso. sobre todo a la hora de tratar ciertas cosas en el Congreso. ¿Verdad? Dicen que va a haber tormentas, Precipitaciones y Sí. tormentas anuncian eléctricas. precipitaciones, tormentas eléctricas ¿Por qué no? y vientos Adentro, huracanados. ¿sí? adentro, ¿verdad? Sobre todo, no, y afuera No, también y calculo afuera. que también va a estar En las inmediaciones. intenso el tema. Mañana se trata de ley de pensiones. Sí, entre otras cosas. En- parece. claro, entre otras cosas, sí. Claro. A ver, mañana en realidad un clima inestable, Sí. porque hay cosas que podemos predecir en el pronóstico de lo que se va a tratar y hay cosas que quién sabe. Es más, yo que creo que se pueda trata, ocurrir. una de las cosas, lo de las pensiones, sabe que ha postergado o algo así, porque Sí. no creo que te... Mañana se llega a tratar lo de la renuncia, del pedido de juramento, ¿ok? Y hay un revuelo y la ley de pensiones pasa para el fondo otra vez, ¿verdad? Sí, Pero estamos ahí. En teoría se trata mañana y hay algunas modificaciones que se están solicitando al proyecto original. sí. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar un poco hoy, de tener la mayor cantidad de consultas posibles y también por parte de la gente que está del otro lado, Sí, Ah, que claro. nos tienen pueda escribir a dudas, través del consultas WhatsApp, que nos ponga ahí un mensaje con preguntas concretas acerca de qué dudas tienen sobre el proyecto. sobre el este proyecto proyecto, todavía ¿no? y tenemos personas que nos van a poder ayudar un poco, tanto desde el ministerio como desde una visión un poco también desde la economía nacional. ¿Sí? Claro. ¿Les parece si avanzamos con Por el favor, tema? suyo. Por favor. ¿Y estamos a Totalmente. cuánto del, perdón que mezcle un poquito, pero tiene que ver, de la presentación del presupuesto? Este Septiembre. día de Ahora septiembre, nomás, ¿verdad? 1 de septiembre. Sí, tiene que ser. este mes de septiembre. Ahí te va a decir, Humberto te va a decir. Ahí pero nomás estamos, o sea que se están afilando los bombos también 15 días de como los sindicatos para ir después. Claro. Y en realidad está 15, todo, 20 está todo días. conectado. Estamos ahí. Sí. Bueno, está el viceministro de Economía con nosotros. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Realmente un gusto estar aquí, un saludo muy cordial también a toda la audiencia. La próxima ya te toca ya, ¿verdad? El ministerio. Digamos, segundo gobierno, así, esa es la escala de sucesión, digamos, es que en la próxima o ante cualquier resbalón, digamos, estás ahí ya No, ni ahí, listo al no. costado de la cancha haciendo No, ya no calistenia decirle y eso ya- que te van a, los perros la han apuntado ahora. No, no, que se quede Cuanto tranquilo menos te Benigno. moves, ni ahí. No, que Por se lo quede menos- tranquilo, No Benigno, empezás a no, tirotear ahora. Por lo menos ya dijo ni ahí, lo cual quiere decir que es muy posible que sí, ¿verdad? Ni ahí significa tener Según el la apoyo de toda la experiencia. directiva, ¿verdad? Claro. Tipo el DT de fútbol. Claro. Ha sido emblemático ya incluso para la administración anterior la presentación de este proyecto por la urgencia que ve el mismo ministerio, digamos, de alguna forma, y la urgencia que ven ciertos sectores de la sociedad y la urgencia que no se modifique o que no se trate esta situación para algunos que están en desacuerdo, digamos, también. Mañana podría ser un día clave también para este proyecto de ley de pensiones. ¿Qué expectativa, digamos, tienen desde el ministerio? Tenemos expectativas favorables en el sentido de que ha habido un diálogo con varios sectores de la sociedad, con los sindicatos, con los legisladores. Varias de las preocupaciones y propuestas de modificación que ellos han realizado se han incorporado al proyecto. Entiendo que mañana inclusive alguna de las bancadas como Patria Querida va a presentar propuestas concretas de ajuste a la redacción que nosotros estuvimos revisándolo con ellos. En gran parte estamos de acuerdo, algunas no tanto, pero creo que lo importante es avanzar, como decías vos. Esto tiene que ver con un trabajo de larga data, ya de hace bastante tiempo que estamos con este proyecto
por una cuestión básica que es falta de control, ¿verdad? Finalmente, cuando no hay control, si hay algún problema de mal manejo de alguna entidad que termina en pérdida de recursos, pérdida de dinero de los aportantes, de los ahorradores, finalmente es el Estado y todos los contribuyentes el que tienen que poner el dinero, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es eso justamente, una entidad que establezca reglas prudenciales de regulación, de supervisión. Esto no significa entrar a administrar los recursos, esto no significa entrar a modificar parámetros del sistema como edad de jubilación, tasa de beneficio, aporte, nada de eso hay, y es cuestión solo de mirar el proyecto, porque el proyecto, basándose en el derecho público, lo que dice ahí es lo que se puede, lo que no dice ahí no se puede, hacer. y en ninguna parte del texto van a encontrar menciones de ese tipo. Claro, cuando estamos hablando de derecho público, si no está expresamente permitido, está prohibido categóricamente, ¿verdad? Ahí no hay, me parece, duda. Hasta el economista Elías que la hay con nosotros. ¿Cómo estás, Elías? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy bien. ¿Qué impacto pueden tener este tipo de cuestiones en una economía que está luchando siempre por una tan mentada calificación, por exponerse, digamos, al mundo? ¿Esto es algo de lo que ve el ojo internacional acerca de la economía paraguaya? ¿Es algo que nos tiene que interesar más por una cuestión interna también? Porque al fin y al cabo hay mucha gente, y los bancarios sobre todo se molestan cuando se dicen, somos todos, siendo jubilados o no de las distintas cajas, lo que vamos después a salvar la situación, y ya ocurrió una vez. ¿El mundo mira este tipo de cosas o es más una cuestión de economía interna? No, así como decís, y me parece súper oportuno, es súper importante para el país tener un órgano que regule, controle estos fondos previsionales, más aún en Paraguay, que somos un país que tiene una muy baja tasa de ahorro interno. Siempre vemos argumentos en contra de tomar deuda de afuera, los famosos bonos soberanos y demás, pero realmente el tema es que acá a nivel interno no tenemos dinero ahorrado, digamos, que son generalmente los fondos de pensiones. Nuestra caja de ahorro, digamos, no está tan... Exactamente, está flaca. Entonces, definitivamente, por la experiencia de otros países, cuando se ordena, digamos, el tema de fondos de pensiones, genera una dinámica económica también muy interesante, porque hay más confianza justamente hacia el sistema de pensiones, la gente aporta más, crece el volumen de dinero administrado y con ese dinero se pueden hacer ya un montón de cosas. O sea, imagínate que hoy nosotros estamos pidiendo dinero afuera de gente que está ahorrando, extranjeros que están ahorrando, que invierten y nos prestan a Paraguay, pero de alguna manera estamos pagando intereses a gente de afuera. Claro, nos estamos retroalimentando, digamos. Estamos retroalimentando nuestra economía. Imagínate si tuviésemos un buen esquema de fondo de pensiones y muchos de los proyectos que se desarrollan a nivel local puedan ser financiados con los fondos de pensiones. Es una manera súper directa de traspasar ese beneficio y que la gente local reciba los beneficios de todo el crecimiento económico que pueda tener Paraguay. Vamos a arrancar con las preguntas, vamos a hacer como venimos a lo largo de toda la semana, va a arrancar entonces Felipe, porque vengo distribuyendo, lo te tocó Pedro el lunes, después Mariana y después ¿Por qué Pedro. te justificas con Pedro? No, y porque me miren. No. No, aparte necesito de Pedro. Esa es la verdad. Y de todos ustedes, ¿verdad? Atentamente, Pero Esa es la respuesta que viniste quería churro. escuchar. Sí, adelante, Sí. Felipe. A ver, viceministro, yo creo que esta ley probablemente sea el mejor ejemplo de una ley de transición, porque empezó en un gobierno, trabajó un equipo económico muy similar al que tenemos ahora, con algunos cambios en la cabeza del ministro de Hacienda y a los actores en el BCP, el BNF y demás. Pero, digamos, todo lo que es la plantilla más técnica, viceministerio, eso más o menos se mantuvo, ¿verdad? Y básicamente hubo un mismo proyecto de ley que defendieron ambos ministros, de los últimos Hacienda que tuvimos en el anterior gobierno y también este, ¿verdad? ¿Cómo crees vos que se dio esa coincidencia? Pues nos suele darse mucho en materia económica también, ¿verdad? A veces si no, esto no es nuestro, el hijo de ellos, ¿verdad? Es más fácil, pues, ¿verdad? Sobre todo cuando tiene polémica porque vemos resistencia en sindicatos, sectores sociales y demás, ¿verdad? La verdad, sí, muy interesante la pregunta. La verdad es ¿Puedo hacer que mi pregunta? tenemos Sí. otras experiencias similares, yo creo. La ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo. La ley de responsabilidad fiscal en realidad se trabajó en el gobierno anterior al de Cartes. O sea, un Sí. año antes por ahí se venía trabajando y ese, digamos que fue una de las cosas que se dejó a consideración del gobierno que arrancaba en el 2013. Y ellos lo llevaron adelante, lo aprobaron y es una política que hoy día está instalada. También eso es una muy buena experiencia. Este proyecto inclusive tiene todavía más historia de eso, ¿verdad? Porque no fue en el proyecto de Cartes que empezó, fue en el gobierno anterior.
al Descartes en el periodo de Lugo fue que se empezaron a hacer los estudios de la necesidad del regulador y se trabajó con el BID, con el Banco Mundial también. Se hicieron un montón de actividades con sectores de la sociedad. Muchas veces los representantes de las cajas o sindicatos dicen que esto no fue socializado, pero nosotros tenemos toda la constancia de que fue ampliamente discutido. Entonces, esto ya viene inclusive desde antes del gobierno de Descartes. Durante el gobierno de Descartes, justamente, como bien dijiste, Felipe, todos los ministros de Hacienda estuvieron a favor de llevar adelante esto. Creo que una gran parte de la sociedad también está a favor de que necesitamos un ente supervisor regulador. Podemos estar Perdón, en desacuerdo. una precisión, ¿antes del gobierno de Descartes es Lugo Federico o aún antes? En el periodo de Lugo, más o menos, fue que Lugo, empezó esto. ahí Sí. empezó. Y lo que te decía es que podemos estar quizás en desacuerdo en algunas cuestiones precisas del proyecto, pero la Puntuales, filosofía digamos. puntuales, pero la filosofía general de que necesitamos un supervisor y que el supervisor no puede estar influido por los regulados, eso es algo que creo que todos son conscientes de que debe ser así, ¿verdad? principio básico, Algunos ¿no? movidos quizás por el interés de su gremio, de su sector, quieren aparentemente no conocer esto, pero en la realidad es que necesitamos un supervisor independiente, ¿verdad? Mariana. Y para Elías, a ver, a mí me cuesta un poco, digamos, comprender, entiendo la discusión que se va a dar, en este caso las voces de los sindicatos, pero personalmente estuve aquí en varios debates donde estuvieron ellos y ninguno trajo como desde mi punto de vista, un argumento así, digamos, válido, o quizás había como más confusión antes que en realidad precisión, diría yo. Entonces, están en su derecho si no entienden quizás, pero no sé si ya es una cuestión de oponerse por oponerse nomás o en realidad están confundidos, digamos, no sé, hay que darles el beneficio de la duda. Pero me gustaría saber, ¿por qué es tan difícil sacar esta ley desde tu perspectiva? ¿Es una cuestión que es exclusivamente económica? ¿Tiene que ver con esa comunicación que quizás no se da como debe ser? ¿Y cuál es la experiencia en la región? Es decir, a nosotros nomás nos cuesta tanto en este momento, digamos, porque yo me pongo en el lugar y digo, me gustaría que en realidad mi dinero esté controlado y cuanto más control tenga, parece que me siento más seguro. Pero acá se duda del que controla, pues. Entonces ahí como que surge otra vez el debate. No sé cómo es en la región y dónde está la dificultad desde tu perspectiva. Ok, yo creo que así como decías, se genera una confusión entre lo que busca esta ley, definir quién va a controlar y cómo se va a controlar, a hacer una reforma jubilatoria de beneficios. Sí. Sí, se habló hasta de la edad de jubilación, yo escuché, pero no tiene nada que ver. Y eso no es un tema que se esté debatiendo Claro. ahora, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa confusión es lo que generó, digamos, ese miedo de parte de los trabajadores y demás, en decir, bueno, voy a perder beneficios que a lo mejor ya tenía incorporados, digamos. Pero realmente esta ley no está hablando nada de ese tema, no hay una reforma jubilatoria como tal, lo único que busca es definir El quién órgano. va a controlar y cómo se va a controlar, simplemente eso. Ahora, en otros países sí, digamos que años atrás ya se han hecho reformas jubilatorias más fuertes e importantes que siempre son difíciles de llevar adelante. O sea, esos son trabajos que llevan mucho análisis técnico porque ahí sí de repente se empiezan a tocar Claro. otras cuestiones. Entonces, aclarar de vuelta que esto que se quiere incorporar ahora o la ley que se va a discutir mañana es simplemente para definir quién va a controlar y cómo va a controlar y definir algunos parámetros de inversión. No se va a tocar absolutamente nada en cuanto al tema de beneficios, años de aporte, absolutamente nada. Y una pregunta más, digamos, en la región, ¿somos el único que no tenemos o cómo está eso? Va a responder a la vuelta a la pausa Ok, justamente ok. por las indicaciones que ya teníamos acerca de un temita de audio, ¿sí? Ok. Pillín. No ¿sí? entendí lo que dijo Elías. pilluela. Yo lo tengo el Como de libro. costumbre. Sí. Calmaos, Pedro también a la vuelta, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de la línea de maternidad de Fisher Price. Ustedes saben que está pensada y diseñada para disfrutar cada etapa del bebé y de la mamá. Por supuesto, integrando elementos muy importantes y necesidades para el bebé. Por eso pensamos en productos como chupetes, biberones, saca leche que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasure.
Soy paraguayo como vos, creo en una generación de personas protagonistas de lo que está por venir. Soy ese grito de orgullo que se cría ahora mostrando lo mucho que amamos hacer las cosas bien en nuestro país. Elijo productos, servicios e industria nacional porque es mi causa y mi orgullo, porque es elegir un país mejor, porque es mío y tuyo, consumo orgullo paraguayo como vos. Entérate más en paraguayocomovos.com.py, en Facebook, en Instagram, UIP Joven, Capazo, el Ministerio de Industria y Comercio y Paraguay Marca País impulsan esta campaña. Ileal está inspirada en hechos reales, es la nueva película paraguaya de crimen, drama y acción con gran elenco nacional e internacional. Cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Sensacional, éxito en cines, solo faltas vos, Leal. Bueno, Pedro tenía que preguntar, pero Mariana quería hacer una precisión o pasamos directamente a Pedro. Solo me faltaba saber cómo es la situación en la región, decía yo, si Argentina, Brasil, ¿hace cuánto establecieron este tipo de controles o cómo están, verdad? El único país que no tenemos un ente regulador de los fondos de pensiones, si bien en cada país hay diferencias en los sistemas de pensiones. Pero hay un ¿verdad? órgano que controla. Exactamente, en algunos países hay más sector público, en otros privados, hay administradoras privadas. En Chile, por ejemplo, funciona mucho el tema privado. Argentina tenía privado y en algún momento se estatizó de vuelta, digamos. Eso varía, pero sí hay en todos un órgano regulador y fiscalizador. Creo que solo Argentina es el que no tiene en la región. Y como Porque dijo, se estatizó todo, sí, digamos. Exactamente, y como dijo Elías, realmente independientemente de cómo funcionen las instituciones de previsión, sean privadas de capitalización o públicas de reparto en los distintos países, hay un regulador. Porque ese también era el argumento de algunos, ¿no? Si esto es del Estado y es reparto, ¿para qué quieren un regulador? Pero no es la discusión ahora. O sea, lees el proyecto y no, es otra cosa, la discusión pasa por otro lado. Así mismo. Incluso vos hablando justamente con los sectores gremiales, sociales que están con ese discurso, te dicen, no, lo que pasa es que en realidad lo que ellos quieren es meter mano en los 3.500 millones, etcétera. En fin. Pero hay algo que ellos dicen, y quisiera, Humberto, que me digas si es así o no. Ellos, entre otras críticas que le hacen, no al proyecto, sino más bien a la actitud del Estado, dice, el Estado es el principal deudor, dice, a las cajas previsionales. Deben, así como, bueno, tiran cifras que yo no puedo decir, que simplemente, digamos, reiterando lo que me dijeron, unos 500 millones de dólares, es una deuda histórica y es el mismo Estado que hoy por hoy quiere, en fin, ya van por el discurso de la administración de las cajas previsionales, que no es así, pero ellos tiran esa cifra. ¿Es así? ¿El Estado le debe tanta plata a las cajas de jubilación? Y yo creo que vale la pena distinguir dos cosas, ¿verdad? Una cosa es, digamos, que el stock de deuda de tiempos pasados que se arrastra porque recordemos que nuestra economía en la década del 90 era otra, ¿verdad? Tuvimos crisis financiera, bancaria, el fisco no la pasó bien, entonces en algún momento se empezó a acumular deuda del aporte del Estado. Hoy día los flujos que tiene que pagar el Estado, por ejemplo, por los docentes públicos, están al día, o sea, en flujos lo que tiene que pagar cada mes está al día. Y actualmente estamos trabajando ya con la instrucción del ministro Benigno López en ver un mecanismo para solucionar esa famosa deuda histórica. Esto seguramente él lo va a precisar en algún momento con más detalle, pero ya estamos empezando a trabajar en esa línea, encontrarle una solución a eso realmente. Si bien es cierto que el IPS no tiene un problema digamos que de déficit actuarial urgente que atender, de todas maneras es una deuda del Estado que tenemos que resolverla. Elías, si tuviese que modificar la ley, la que estamos debatiendo ahora, ¿qué le harías? ¿Le harías algún retoque otra vez vos? Particularmente pensás que hay alguna cosa que ajustar para que sea óptima, digamos, según tu visión, ¿verdad? Sí, la verdad que yo no llegué a ver en detalle la ley. He visto ahora los retoques, más que nada lo que se publicó, lo que le quieren hacer. En general yo creo que está bien la ley, incorpora esquemas de control, habla un poco de cómo los tipos de inversiones en los cuales se puede invertir, digamos, este dinero. La idea es después establecer algunos parámetros y márgenes, que eso va justamente a quedar en manos, digamos, de un equipo técnico, porque realmente a nivel mundial, digamos, la industria de pensiones, digamos, está tan desarrollada que hay muchísimos modelos como para poder tomar, digamos, de referencia y hacer algo lo más ajustado a nuestra realidad nacional, digamos, ¿verdad? Y que realmente sirva como una herramienta de desarrollo, porque yo creo que es
todavía un poco el déficit que tenemos. Nuestros fondos de pensiones hoy no son todavía una herramienta de desarrollo. Al final la mayoría del dinero está de vuelta en los bancos, y los bancos prestan eso, pero siempre son préstamos de corto plazo. O sea, tuvimos que crear la AFD porque no teníamos un esquema de fondo de pensión adecuado. Entonces, creo que para que justamente le demos un rol desarrollador a los fondos de pensiones va a ser súper importante tener bien controlado y bien, de alguna manera, regulado qué se puede hacer con ese dinero. Y acá hay como una visión miope de todo, ¿verdad? Porque lo que dice Elías es tan importante. Algunos sectores de la sociedad dicen, no me toquen los ahorros, ¿verdad? Y que cuando vos tenés tu plata, digamos, depositada en el banco, un depósito de ahorro, y vos te vas. Yo tenía un amigo que siempre le farreábamos y le decíamos que él se iba todos los días a ver si su plata estaba en el banco. En realidad la plata nunca está en el banco, ¿verdad? Porque se está invirtiendo para darle un retorno. Es un poco lo mismo lo que hay que hacer con los fondos de jubilación en el sentido de lo que decía Elías. Tenemos un nivel bajo de ahorro, pero si las entidades mediante esta ley van a poder invertir en otros nuevos tipos de instrumentos, se desarrolla el mercado, hay más dinero para las inversiones, pero también hay un retorno para la caja. Eso es muy importante mencionarlo. Nosotros en su momento nos habíamos reunido con gente de la caja médica, por ejemplo, o de la caja universitaria, que también brindan servicios de cobertura de jubilaciones, y ellos nos decían, nos faltan instrumentos donde poner la plata, ¿verdad? Entonces, esta ley, este proyecto de la superintendencia, en ese sentido va a aportar al desarrollo. Y un elemento muy importante que me parece que no se destaca en esto es que hay una famosa crítica de los sindicatos, de los trabajadores en relación al sistema de jubilaciones de los empleados públicos, que es la famosa caja fiscal. Ellos dicen, es una dirección del Ministerio de Hacienda, y es cierto, es la famosa dirección de jubilaciones. Con este proyecto de ley de la superintendencia, eso va a ser, ya no va a ser una dirección, tiene que ser una entidad previsional, así como es el IPS, lo cual implica que va a tener una autonomía, va a tener que separar, digamos, un consejo, un presidente. Ahí se va a dar respuesta al famoso reclamo de los jubilados, que la Constitución en el artículo 103 dice que tienen que estar representados también ahí. O sea, gracias a esta superintendencia también vamos a poder cumplir, vamos a estar obligados como Estado a cumplir con ese mandato, y finalmente la caja se va a tener que reformar, y eso creo que es positivo también para todos. Dos puntos en particular. Uno, del lado, digamos, de aquellos que están a favor, dicen, es hora de que se controle. Casos bancarios, por ejemplo. Yo estoy trabajando 9 años, 8 meses, me retiro del banco y digo, me voy a dedicar a otra cosa, voy a trabajar en esto, lo otro, voy a ingresar, digamos, al sistema de IPS. Tengo la decisión de no continuar en el sistema bancario. Quiero ir a retirar mi aporte porque me permite eso la caja, pero a la hora de llegar me dicen, no señor, tienen que hacer una medida de inconstitucionalidad, ¿verdad? O sea, claramente dicen, usted tiene que hacer esto para sacar su dinero, y termina sacando en cuotas, ¿verdad? ¿Esto se va a regular o no a partir, digamos, de la existencia de esta institución? ¿Va a tener un ojo sobre ese tipo de cosas que puede ocurrir también en otras cajas? Yo tomo solamente uno de los ejemplos. Y dos, de aquellos que están en contra, digamos, de esta ley, dicen, bueno, pero acá nos están diciendo que vamos a poder prestarle nuestra plata al gobierno de turno o al Estado para que haga inversiones. Y nos dicen que el Estado es el mejor cliente, pero en realidad es el peor pagador por esto, y van pelando, digamos, distintas situaciones. ¿Es el Estado un mal pagador? ¿Fueron los gobiernos? ¿O hay otra realidad en cuanto a pago? ¿Qué garantía tienen, digamos, los jubilados de que ese dinero que se va a invertir en una ruta, o se va a invertir en un edificio, en esto o lo otro, va a retornar efectivamente, y no a la hora que se necesiten jubilar digan, no, el Estado no nos pagó nunca, ¿verdad? Yo creo que es un punto muy importante, pero hay que recordarle a la audiencia de que esas experiencias datan de la década del 90, en donde hubieron préstamos directos a ciertos sectores. Hoy día eso no va a ocurrir, ¿verdad? Hoy ya estamos en otro estadio de desarrollo. Lo que se busca es que las entidades previsionales puedan invertir, no prestar, invertir en bonos de la tesorería. Es muy diferente a un préstamo, ¿sí? Y en ese sentido hay que decir que nuestros instrumentos de los bonos del Tesoro han tenido una evolución, un desarrollo reciente. Hoy tenemos una cláusula, la famosa cláusula de default cruzado, cross default le llaman, que el Estado, si deja de honrar algún pago de sus bonos o de su deuda, los tenedores internacionales pueden venir a reclamarle el pago inmediato de todo el capital, pueden venir a ejecutar
todo el capital e intereses de una vez. Entonces el Estado no puede de ninguna manera atrasarse, cuanto menos con el pago de la deuda externa. Entonces lo mismo aplica para los bonos internos en el caso de que las entidades previsionales en algún momento puedan invertir en estos instrumentos. Y vale decir también ahí que fruto de la discusión y de la preocupación de estos sectores, los límites que se pone para la inversión en este tipo de instrumentos se bajó, ¿verdad? Nosotros pensamos que, bueno, vayamos adelante, permitamos que se haga con un límite, digamos que acotado al comienzo, y bueno, en el futuro se verá cómo esto funciona y se podrá modificar de vuelta, ¿verdad? O sea, no sería que le vamos a prestar la plata directamente para tal cosa en puntual y ahí nos van a pagar las cuotas y demás. Sí, vos te acordás del famoso préstamo del IPS a los transportistas, era un préstamo directo al sector. Acá no va a ser un préstamo directo, la entidad va a invertir en un activo financiero, en un bono que le rinde un interés independientemente de lo que le pase a la cosa que haga el Estado con esos recursos. Para poner a lo mejor en contexto nomás y en montos, ¿verdad? Hoy tenemos entre todas las cajas un poco más de 3.500 millones de dólares. Creo que se va a poner un tope como de 20% o por ahí. Estamos hablando de 500, 600 millones de dólares. Eso es lo que Paraguay emite en una vez en los mercados internacionales. O sea, estamos hablando de en montos muy manejables, digamos, entre comillas. Así mismo. Entonces, no es que esos 3.000 parecen mucho, pero realmente si lo comparamos es poquísimo, es poquísimo. Hay consultas de la gente a través del WhatsApp y ya estamos con Mariana que tiene ahí la pregunta, está moviendo la boca, está haciendo casi... No, porque en realidad era lo mismo, pero vamos a... Sí, bueno, me voy a acercar y vamos a ir preguntando. No, una consulta Dice, larga. buenas noches señores de Sin Vueltas, mi preocupación con respecto a lo que están planteando es, cuando usan los ahorros de las previsionales para un, entre comillas, montón de cosas que se dice pueden hacer, ¿qué garantías tenemos de que nos van a devolver? Y con respecto a los intereses que genera, ¿a quién le queda? Pregunta, o sea, los intereses que genera, digamos, esto. ¿Es cierto que cuando viene plata de afuera se paga, si pueden sacar ahí los intereses, si pueden sacar el cursor por favor, en ese caso de afuera tienen asegurado que se les va a cobrar? Bueno, es justamente lo que nos explicaban recién, ¿verdad? Si no se paga lo de adentro, vienen los de afuera y nos piden toda la plata a una, eso puede ser un desastre, ¿verdad? Bueno, y de los intereses, ¿con quién se quedan? Digamos, los intereses son para las cajas también. Claro. Sí, así mismo. A ver, el Estado no tiene por qué tocar los fondos de las cajas de jubilaciones, dice, porque nunca devuelve los fondos reales que utilizan. Y para eso está la superintendencia de bancos. Esta creación es para robar la plata a los jubilados, dice Carlos González. Y los bonos del Estado son en BCP no existe dinero de jubilados, por eso todos los años se presupuesta, pregunta. Bueno, dicen, en realidad lo que generalmente dicen los proyectos es que no tocan ustedes la plata, ¿verdad? Finalmente son las cajas las que tienen que autorizar o no los bonos, ¿verdad? Sí, este es un refere. El supervisor regulador no tiene ninguna injerencia en la administración. La responsabilidad de la administración es finalmente de los consejos de cada caja, y los intereses que vayan a ganar ellos con la movilización de sus recursos va a ser de cada caja y por lo tanto de los jubilados. Hay también un comentario. Sí. La gente dice, yo no quiero que los fondos previsionales se vayan al Estado, pero hoy en día todo el ahorro de la gente que está en los bancos son los que compran los bonos del Tesoro. Claro. Está terminado en Estado, claro. Indirectamente. Tiene un intermediario, ¿verdad? O sea, hoy el banco no compra el banco administra recursos de la gente, son nomás recursos que están a corto plazo, y con eso se va y compra bonos del Tesoro. Claro, que son la plata que puso el jubilado en el banco, ¿verdad? Eso es cierto. Ayer nomás nosotros colocamos en el mercado interno algo así como 70.000 millones de guaraníes. ¿Y quiénes son los principales compradores? Los bancos. Los bancos. Entonces, ¿qué son los que administran? Si compra el banco y es plata que el banco administra de la gente, está bien, pero si compra la caja, que de vuelta es plata de la gente que está a más largo plazo, está mal. O sea, a ver, ahí nomás no suponiendo un poco números, porque vale hacer el ejemplo justamente de eso. ¿Con cuánta plata se puede quedar el banco, digamos, de ganancia por el negocio que hace, que no le llega finalmente? O sea, a ver, si es la plata de Pedro la que está ahí y el banco es la que hace trabajar, gana el banco. Claro. Pedro gana un número ínfimo, menor, digamos, eso, ¿verdad? 3% anual. 3% gana Pedro, pero ¿cuánto estaría ganando el banco? Es una buena pregunta, habría que ver. El IPS tiene cerca del 70% de sus activos depositados en el sistema bancario, pero específicamente en CDA, específicamente en un instrumento, en certificado de depósito de ahorro. O sea, ahí lo que habría que ver, ahí por ahí Elías no puede dar más precisión, pero habría que ver cuánto cobra el banco por los préstamos que da con esa plata versus cuánto paga por el CDA. Y entonces la diferencia sobre el monto que tiene IPS depositado es lo que le queda al banco. No, pues el intermediario es el que se queda con el negocio jugoso, digamos. Así mismo. Bueno, Mariana. Sí, solo una, básicamente
yo creo que es un poco una de las cuestiones que más escuchamos, una de las consultas más. Y como no está la otra parte que de algún modo está en contra, diría yo, entonces me estaban escribiendo también y quiero trasladar un poco esto, ¿verdad? Y yo lo he escuchado varias veces acá, porque siempre se habla de que al manejar, de que van a poder básicamente administrar los fondos discrecionalmente, digamos. Nosotros lo hemos explicado acá, digamos, bueno, tiene que ver el Consejo, pero es cierto, fue otro programa, entonces no sé si podemos explicar nuevamente en la versión que se trata mañana. Yo entiendo, viceministro, que vos conocés la redacción del proyecto que se trataría mañana. ¿Qué es lo que se establece para la administración de los fondos? Vos estabas mencionando vagamente el tema del Consejo, pero bueno, ¿qué reglamenta la ley como para que ese uso no sea tan arbitrario o discrecional como se dice? Y acá, además del superintendente que va a tener a su cargo velar, digamos, que por el manejo eficiente de los recursos, también velar por que se cumplan los derechos de los aportantes y de los jubilados. Eso también es importante mencionar, porque le damos mucho el enfoque financiero, pero acá también se va a velar porque se cumplan los derechos de los aportantes y de los jubilados. Eso también es una función importante del superintendente. Hay otras instancias que van a definir, por ejemplo, el comité de inversiones, donde están los jubilados, los trabajadores, las entidades, el Estado, va a definir cuáles son los instrumentos en donde se pueden invertir y hasta qué límite se puede invertir en cada instrumento. Entonces ahí tienen participación ellos. Eso no significa administrar los recursos y además están ahí representados todos los sectores, ¿verdad? La administración de los recursos, del ahorro de los trabajadores activos en cada caja es potestad de cada caja y del Consejo de Administración de cada caja, y eso no cambia de ninguna manera. Ahora, en la circunstancia que se dé una situación problemática en alguna de las cajas y eventualmente se requiera la intervención de esa caja, así como ocurre con la superintendencia de bancos, el superintendente va a disponer que va a haber un interventor y va a estar por un plazo definido que es hasta un año, que puede estar a cargo de la administración conforme se esclarece la situación y se resuelve la situación. No más que eso no es una administración que va a ser permanente, sino por un plazo muy limitado, ¿verdad? Bueno, voy a leer un par de mensajes que llegan también a través del Twitter mientras Elías, no nuestro invitado, sino el que está arriba, casi la voz de nuestra conciencia me repite lo que tengo que vender también a la vuelta antes de la pausa. Qué lindo, ahora el concepto de controlar es invertir, dice Diego Ibarra. Pero hablan de invertir, ¿en qué quedamos? ¿Es controlar o es invertir la palabra que se debe utilizar? Ya en un rato vamos a seguir consultando Citen, por favor, dice Benito del Bosque, citen, por favor, de qué sirven nuestros entes reguladores. ¿Algún ente que esté funcionando, algún ente regulador que esté funcionando? Y yo rápido pensaría la superintendencia de banco, ¿verdad? Así es. Es uno de lo que está... De seguro. Justamente ese, ¿verdad? Seguros. La de seguros también. La Justamente eso es donde estamos poniendo guitarra todo el Y tiempo. el INCOP también va ahí, Yo al INCOP le sumaría también a ese proyecto Sí, tipo... yo creo que el INCOP se tendría que sumar Hay a... una superintendencia de salud también que está trabajando, digamos, son INCOP, varias. Bueno, no, hay ¿cómo mensajes anda? a través de WhatsApp en un rato también que vamos a compartir, pero tenemos una pausa y estoy esperando que Elías me... Expofit. Ah, Expofit, claro, lo- porque me decía Pedro es el que quiere saber. Claro, Pedro. este estaba Claro. comentando. Bueno, hoy está de cumpleaños nuestro compañero Nutri Diego. A propósito de mira. Diego López, un saludo muy grande, que está organizando la primera Expo Fit del Paraguay. El 24, el 25 y el 26 de agosto en el Centro de Convenciones del Mariscal López. Ustedes saben, las entradas están a la venta en la red UTS y hablamos de la primera Expo Fit Wellness del país. Exposiciones, charlas, exhibiciones gastronómicas, asesoramiento nutricional, indumentarias, todo lo de la industria Fit y Wellness en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Por favor. Señores, ¿están listos? Y ya volvemos. Sí. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Bueno, ya mencionamos que mañana se trata en el Senado la ley de pensiones, bueno, así como está previsto, digamos, algo, Sí. alguna cuestión de último momento. Y estamos en contacto con el senador de Patria Querida, Stefan Rasmussen. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Toto. Buenas noches a toda la teleaudiencia de Unicanal. Bueno, senador, estamos hablando de la ley de pensiones, hay muchas consultas por parte de la gente también, y Sí. sabemos, y lo han hecho público, de hecho, la bancada de Patria Querida está impulsando algunas modificaciones en este proyecto de ley, y queremos saber puntualmente cuáles son esas modificaciones que van a plantear mañana de tratarse, repetimos, este tema.
Sí, así es. Bueno, básicamente esta ley fue aprobada hace 3 meses, o sea, tuvo media sanción el proyecto hace 3 meses en diputados, sin mucho debate. Se aprobó sobre tablas, entiendo que había presentado el diputado, en ese entonces el diputado Ibáñez. Y bueno, nosotros agarramos un poco preocupados por este tema. Hace un mes comenzamos a hablar con todos los actores, sindicatos, empleados, IPS, varias cajas bancarias, Itaipú y demás, para agregar modificaciones porque estaba realmente muy complicado. Y algunas de las modificaciones son, una vez que se le sacan superpoderes, como decimos nosotros, al superintendente que tenía en la versión diputados. Lo otro es que proponemos que no se puedan vender los inmuebles de IPS, porque como vino en la versión de diputados se pueden enajenar los inmuebles de IPS, o todos los inmuebles de todas las cajas, pero específicamente propusimos la modificación de que no se pueda vender porque primero que IPS hoy no necesita esa venta y se puede prestar a actos no deseados o a mal ventas, digamos. Después lo otro que preocupó mucho a diferentes sectores es que se ponía un límite de inversión del 65% en bonos públicos, nosotros bajamos al 20%, y también el límite de inversión para préstamos a los afiliados era solo el 20% y aumentamos al 90%, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir, Toto, hay muchísima desinformación, muchísima. Se dice que esta ley cambia la edad de jubilación, es mentira, en ningún momento se habla de eso. Se dice que los afiliados van a tener que aportar más, es mentira, en ningún momento la ley habla sobre eso. Se dice que se van a rifar los fondos jubilatorios, es todo lo contrario. La intención y el objeto de esta ley es justamente que se puedan controlar los fondos jubilatorios, porque todas las cajas, muchas ya deficitarias ahora y muchas otras dicen que van a entrar en déficit en los próximos 5 a 10 años. Entonces, cuanto antes hagamos modificaciones y controles a las cajas, vamos a poder salvar esa situación, ¿verdad? Un poco entonces en esa línea es que estamos trabajando esto. Y la otra mentira que se quiere instalar es que el superintendente o la superintendencia va a manejar los fondos de los fondos jubilatorios, que también es mentira. Lo único que hace la superintendencia es determina un marco, así como la superintendencia de banco, ¿verdad? La superintendencia de banco no maneja los créditos, los pasivos, los activos de los bancos, simplemente le pone ciertos parámetros y les controla para que sean eficientes y no quiebren, básicamente. Senador, bueno, es el mismo concepto, ¿no? Sí. Senador, simplemente para aclarar, porque se utilizaron algunas gráficas emitidas por el partido Patria Querida para, digamos, hacer correr una versión sobre la situación. Específicamente dice que no te mientan, salvemos la jubilación en serio. Era parte de lo que publicaba, digamos, Patria Querida. Se recortó simplemente el título y se fue publicando. Decía, bueno, la gente de Patria Querida está en contra de este proyecto de ley, las modificaciones justamente es por lo que nosotros criticamos y demás. Pero estamos escuchando que en realidad cuando dicen que no les mientan o salvemos la jubilación en serio, es justamente para proponer esta superintendencia y este control de las cajas y no todo lo contrario como también quisieron instalar en estos días. Así mismo. Hoy se dice que lo que esta ley va a hacer es rifar los fondos, ¿verdad? Y los fondos jubilatorios, lastimosamente, en muchos casos ya fueron rifados, ¿verdad? Inversiones en el exterior de Cajuy, la caída de los bancos en la década de los 90, donde muchos fondos jubilatorios se perdieron, ¿verdad? Entonces es demasiado ilógico decir que si uno tiene dinero, ya sea a la vista o sea en un banco comercial, que un banco comercial es más seguro que tener dinero en el propio Estado, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una mentira que trata de instalar desde ciertos sectores. No sé con qué interés, ¿verdad? No sé si es desinformación solamente o es maliciosa, digamos, ¿verdad? Pero nosotros creemos que es muy importante hablar con la verdad. Claro. Senador Rasmussen, ¿qué tal? Le saluda Mariana. Una consulta nada más, justamente desde los sectores, digamos, que se están oponiendo. Nosotros hemos conversado con varios de ellos y siempre se habló, dicen algunos que no es cierto, pero siempre se habla de que no se socializa, digamos, la versión. De hecho, aquí han venido sindicalistas que tenían versiones viejas. Estos cambios que ustedes plantean, digamos, ¿ya lo conversaron con las centrales obreras? ¿Lo han planteado? ¿Tienen algún tipo de feedback de ellos o todavía no? Sí, nosotros lo construimos esto con las centrales obreras. O sea, Patria Querida, digamos, este no es un proyecto de Patria Querida, es un proyecto del Ejecutivo claramente, ¿verdad?
Sin embargo, si esto se dejaba pasar mucho tiempo, se iba a aprobar la versión diputado, la cual realmente era un desastre, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos es, hace como un mes comenzamos a hablar con todo, con los sindicatos, con los empresarios, con IPS, con todas las cajas de Itaipú, bancaria, la caja fiscal y bueno, con todos, ¿verdad? Tratando de incluir las modificaciones que ellos pidieron, ¿verdad? O sea, estas no son modificaciones de patriarquería, sino que son modificaciones conversadas con muchos sectores. Obviamente hay modificaciones o hay cosas que pidieron que no están, ¿verdad? Porque no se puede, porque nosotros no estamos de acuerdo, entonces nosotros no vamos a defender algo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? O porque simplemente no es, digamos, la herramienta, esta ley para incluir ciertas cosas, ¿verdad? Ok. Pero te digo más, Mariana, hoy corrió nuestro número de teléfono en todas las redes sociales, ¿verdad? Diciendo, llámenle a los senadores de patriarquería para que rechacen, y a partir del mediodía comenzamos a recibir mensajes de todo el mundo, de todo el país, ¿verdad? Y de hecho, particularmente yo me puse a responderle a todo, ¿verdad? Y a preguntarle realmente qué les preocupaba, ¿verdad? Y te diría que en un 99 o casi 100% de los casos le expliqué las modificaciones y todos quedaron conformes, que yo no sabía esto, yo no sabía lo otro, me parece bien, gracias por responder, ¿verdad? Entonces eso es súper importante, esto se trabajó con todos los sectores. Habrán sectores que no están de acuerdo, respetamos, ¿verdad? Es parte de la democracia, ¿verdad? Nosotros no queremos, digamos, imponerle a nadie, digamos, estas modificaciones, pero Claro. sí se construyó con todos los sectores. Bueno, senador, gracias por el tiempo. Ustedes mañana, repito esto porque hay otros temas políticos que a veces impiden que las cuestiones de fondo se puedan tratar, pero esto está, digamos, en la agenda legislativa de mañana. De seguro va a tener algún punto de debate lo de la cuestión de IPS, porque la gran pregunta de muchos es ¿para qué IPS tiene tantas propiedades? ¿Tiene capacidad de administración o no sobre las propiedades? Llegó un tiempo que IPS fue uno de los mayores terratenientes, prácticamente si vale el término, en Central, teniendo propiedades de altísimo valor comercial. Hoy, por ejemplo, ¿por qué no invertir en una venta de esos inmuebles y tratar después de ver otros instrumentos? Pero es parte del debate seguro que van a tener mañana. IPS también es todo un mundo a debatirse también. Así que, senador, vamos a estar muy expectantes a lo que pueda ocurrir mañana en la sesión. Bueno, muchas gracias por el contacto, mi respeto a toda la audiencia, y de hecho los IPS también hubo casos de malventa importantes, Claro, sí. Entonces es un tema complejo, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias por el contacto y a las órdenes. Gracias al senador Estefan Rasmussen de Patria Querida conversando con nosotros, parte de lo que se va a tratar mañana. Y hay preocupación de la gente, ¿verdad? Totalmente. De hecho, la gente pregunta, tenemos más mensajes de WhatsApp a propósito ahí al señor director, le vamos a pedir, porque hay gente que sigue preguntando y están insistiendo sobre el tema, y la de la pregunta administración es la dice, administración. administran los fondos, si nos van a decir dónde meter nuestra plata, Sí. quiere decir que nos están administrando. Es que Esa es hay una de una las realidad, preguntas hay que la una gente se hace. realidad, Toto, y están las pruebas y los hechos, ¿verdad? Este proyecto no tuvo una contención comunicacional, ¿verdad? Claro, o sea, faltó a lo Perdió- mejor, esa es una de las patas, ¿verdad? Perdió el debate, ¿verdad? A ver, O sea, dice, en Chile se están moviendo todos los ciudadanos, una gran mayoría para eliminar las AFP. Gran estafa, dice. AFP, Privada. sí, Sí, la la agencia fondos privada, pensionales, digamos, sí, serían los fondos de las pensiones no deben ser administrados por terceros, solo se enriquecen los bancos, dice. Más encima cobran tremendos intereses por prestar tu plata. Y bueno, prácticamente va en la línea, ¿verdad? Sí. ¿Qué garantía tiene el pueblo de que el Estado va a devolver la plata si ninguna entidad del Estado paga ni la luz? Dice, y eso Eso es lo que es. va a ir Eso no es respondiendo cierto. el El viceministro en un rato, presupuesto- ¿verdad? Se le Hola, soy plantea. jubilado de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa de nosotros? Hace 10 años estamos jubilados, dice. Bueno, y esto va a continuar igual. O sea, los jubilados seguirán siendo jubilados hasta que... Bueno, hasta que otras cosas paren, ¿verdad? Como el corazón, por ejemplo. Controlar es invertir. Cambiemos los conceptos, por favor. Pregunta acá esta persona. Cada consejo tendrá cuántos representantes de trabajadores. O sea, no tendrá un trabajador incidencia en su caja, pregunta. ¿Verdad? Esas algunas de las preguntas que están Hay uno saliendo. más. A ver, dice, buenas noches. ¿Qué beneficio tiene el aportante en esta ley si se llega a aprobar? Nada, se pregunta esta persona. ¿Van a usar nuestra plata para ganar intereses? Se pregunta. Porque el único beneficio que recibimos era el préstamo. Por cierto, nos cobran un enorme interés. Ya no nos quitaron hace unos años. Pensaba terminar mi casa por X plata, dice esta señora. O sea, plata que tiene la caja, dice Pablo de Pedro Juan Caballero. Bueno, hay algunas de las preguntas resumiendo un poco lo que escribe la gente también, viceministro. Dice, ¿qué garantía tenemos de pagar? Creo que eso
ya lo resolvimos, pero vale reiterar, ¿verdad? Si esos bonos que se emiten no paga el Estado paraguayo, vienen todos los de afuera a querer cobrarnos las deudas. Vienen todos los acreedores porque esto es una cuestión contractual que está establecido en todos los bonos, la cláusula de default cruzado. Si el Estado no honra su compromiso de pago de capital e intereses por un bono, todos los demás tenedores de bonos pueden venir a reclamarle. Eso es una crisis fiscal y nosotros no queremos que eso ocurra. Sería un desastre financiero. Sería un desastre y el Estado cumple cabalmente con sus obligaciones de acuerdo al calendario, ¿verdad? O sea, en ese sentido, hoy día, el tema de los servicios básicos también vale la pena decir que hace ya unos 4 o 5 años se establece que por presupuesto, si las entidades quieren recibir las transferencias que le corresponden en el presupuesto, tiene que priorizar el pago de los servicios básicos, ¿verdad? Hoy día no tenemos, eso está subsanado. Hay algunas deudas que vienen de periodos anteriores que todavía se está, digamos que resolviendo, pero hoy día el flujo, así como en el caso del aporte del Estado, hoy día está al día. Otro punto que decían, invertir, ahora invertir es controlar. Dicen, o sea, hay una idea fija en la gente que lo que el Estado va a hacer es tomar el dinero. En realidad el Estado... decirte, o por lo menos decirte dónde tenés que poner la guita. Claro, o marcarte. A ver, Elías. Sí, yo quiero hacer esa Dicen distinción justamente que controlar es, como él estaba diciendo, una vez definido lo que yo te doy como política o marco, que cumplas esa política, ¿verdad? Ya sea justamente en el pago de las jubilaciones y demás, como también en el área de inversiones. Lo que se quiere hacer ahora es reglamentar nomás, ¿verdad? Y ahí es que se le invita a todos, hay muchos representantes de todos los sectores para ponernos de acuerdo, mira, este va a ser el reglamento y en esto se va a poder invertir. ¿Quién decide en qué se va a invertir? Cada caja previsional, con sus órganos reguladores, con sus órganos directivos, digamos. O sea, IPI se va a seguir administrando su dinero, pero bajo esta norma nueva. Caja Bancaria va a seguir administrando su dinero con los representantes que ellos mismos vayan poniendo año a año, pero bajo este parámetro nuevo. Y va a haber alguien de afuera, que va a ser la superintendencia, que va a controlar que ellos cumplan ese parámetro que ya se definió. Es simplemente eso. Cada caja va a seguir teniendo la autonomía de elegir sus autoridades, sus representantes y seguir administrando. Para bajar un poquito más el concepto y que la gente pueda entender, incluso Elías y viceministro, hoy, porque la gente dice, bueno, pero si me dicen en qué gastar, me están administrando. Claro, De están hecho, direccionando la guita claro, por lo menos. de hecho, Le ponen el marco. Claro, pero de hecho Sobre hoy eso te el manejas. Estado te dice básicamente como persona hasta cuánto podés deber. De hecho, O no sí. podés ir a una institución financiera a pedir más de el 30% de tu salario, por ejemplo, en préstamo, o si no podés pagar. Entonces el Estado mismo dice, no señores, acá cada persona puede deber hasta el tanto por ciento de salario, bla, 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 ¿verdad? Para tener hijos, O a la digamos, misma- a que las van a mismas descontar entidades conductivamente financieras. hasta tanto. O a ¿verdad? las entidades financieras. O las entidades a través de la financieras que superintendencia. finalmente es que piden como requisito. Lo mismo va a pasar, se va a marcar la cancha nomás. Así No, mismo. ahora, si el Estado dice, Bueno, voy a así emitir debería un ser. bono, la caja no está obligada a comprar ese bono que emite el Estado. Así mismo es. Y vale la pena mencionar que el proyecto de ley lista algunos activos en Sí. los cuales se pueden invertir, pero también al final dice y otros activos que el comité de inversiones apruebe. ¿Y quiénes están en el comité de inversiones? Está el Estado, pero también están los jubilados, están los activos y están representantes de las entidades previsionales. O sea, son ellos mismos los que van a definir qué otro tipo de activos se puede invertir, ¿verdad? Viceministro, una consulta y sobre los cambios que mencionaba el senador Rasmussen. ¿Ustedes están de acuerdo, conocen esos cambios? ¿Sobre eso luego están trabajando? Sí, estuvimos viendo algunos de lo que él mencionó, por ejemplo, este límite para las inversiones que se hagan en bonos del Tesoro, por ejemplo. Él habló del 20%. Me parece 20-90. que ya lo vimos. En principio, el 55 que él hablaba era una combinación de instrumentos públicos que podían entrar también los del Banco Central, pero eso ya quedó también de lado. En general, estamos de acuerdo. Siempre hay que decir, vale nomás la pena mencionar que siempre hay como una tensión entre el regulado que quiere influir en el regulador, ¿verdad? Y si nosotros queremos un trabajo efectivo de supervisión y control, tenemos que también regular. No es que le queremos dar superpoderes, sino que le queremos dar la herramienta suficiente para que haga bien su trabajo. Pero después el mismo mercado se va a adecuar a las nuevas reglas, lo pasa con los bancos. Ahora, sí. No, adelante. Bueno, perdón. El aviso era para otro. Ahora, el siguiente, Elías, uno ve en el mercado, dice, por ejemplo, las tasas están bajando porque hay mucha liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, la pregunta es, supongamos que salga todo y bueno, se marca la cancha, como se dice, y obviamente
las cajas con sus fondos van a también ser actores importantes, ¿no? ¿Eso qué implica? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál va a ser el impacto en el mercado? Es cierto, una cosa es que la plata esté en los bancos, otra cosa es que las plata estén en las empresas. ¿Cómo va a jugar el mercado en ese sentido? Genial. Generalmente cuando bajan las tasas, y eso pasa en economía y a nivel mundial, la gente que a lo mejor tenía su ahorro, cuando le baja mucho el ahorro, dice, che, voy a tener que emprender algo y meter esa plata en algo más productivo, y se abren empresas, se desarrolla. Y ahí es donde vamos y decimos, cuando hay más plata y abunda y bajan mucho las tasas, eso genera una dinámica porque la gente justamente dice, Claro. che, ya no me conviene más dejar ahí mi plata. Claro, voy a usar. Voy a hacer algo, o voy a consumir o voy a emprender un nuevo Ya negocio. no me conviene el CDA. por Exactamente. O las mismas empresas tienen créditos más baratos y se animan a hacer mayores planes de desarrollo, digamos. O sea, si tenía planes de duplicar mi capacidad productiva y me bajan las tasas de interés del préstamo, obviamente que voy a tener mucho más incentivo. Entonces, por eso decimos que una buena utilización de estos fondos van a generar muchísimo desarrollo a nivel económico, digamos. Va a tener un impacto que hoy no lo estamos sintiendo. Porque... Esto presenta también un nuevo desafío, que es quiénes van a estar al frente de las cajas. O sea, ya no va a poder estar alguien que no tenga una experiencia en la administración y que sea solamente un puntal 100% político, digamos, de alguna forma que sí, vamos y vamos, ¿verdad? Va a tener que ser alguien que tenga propuestas financieras, ¿verdad? O sea, al frente de la caja va a tener que estar alguien que tenga propuestas financieras para su caja. 2 puntitos antes de irnos a la pausa, porque la gente insiste en esa pregunta. El interés. ¿A quién se le queda el interés de la transacción? ¿Es al Estado? ¿Es al...? A cada caja. A cada caja. O sea, si yo vendo, el interés es mío. Claro, por supuesto, sí. Me decía otro jubilado, ¿qué pasa con los préstamos? Y eso se marcaba también ahí. Vamos a terminar, nos quedamos sin préstamos, dice. Además, el préstamo es la mayor diversificación que puede tener. Tenemos 50.000 clientes, dice. 30.000, 10.000, 5.000 clientes. ¿Qué más diversificado que eso quieren? Preguntaba. ¿Qué va a pasar con los préstamos? ¿Se van a cortar con este tipo de instrumentos legales? No. ¿Se van a dar más préstamos? No, sigue la facultad de poder prestar a los afiliados pasivos y activos. Sigue ahí. Es una, No va a tener problema. No. Porque la caja de jubilados da préstamos competitivos, digamos, para el mercado, para los propios jubilados. Sí, no, eso sí. Yo te comento que eso, por ejemplo, a nivel mundial no existe. El tema que las cajas de jubilación den préstamos. Le da al mismo que le está pensionando, digamos. Exactamente. Se maneja, porque la dinámica del préstamo también es muy diferente, digamos. Entonces, generalmente... Pero eso surgió, Elías, justamente porque no había control y era el modo de... Y yo creo que porque también muchas cajas, a través de los préstamos, que obviamente tienen mejores tasas que un depósito bancario, le genera más rentabilidad, digamos. Pero en el análisis técnico a nivel mundial, si uno mira, no hay ninguna caja de pensiones de préstamos directos. No, y también dice, y creo que con cierta, creo que dicen también con cierta razón los jubilados que a nosotros nadie nos quiere prestar plata, ¿verdad? Y realmente ahí de alguna manera cumple un rol social también la entidad previsional que sí le puede prestar y le presta plata. Y es más, te diré, había un límite para este tipo de operaciones que ahora se elevó, ¿verdad? En el Congreso, una de las propuestas de Patria quería... O sea, van a tener más plata para prestar. Llevar al 90% el límite máximo de inversiones en préstamos que puede dar las cajas, ¿verdad? Viceministro, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Elías, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mañana se va a tratar, repetimos esto, si es que todo sale, porque este muchacho tiene no algo. digas más tantas Algo veces. hay, este chico, Felipe era tu nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, listo, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de la línea de maternidad de Fisher Price, que está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Ileal está inspirada en hechos reales. Es la nueva película paraguaya de crimen, drama y acción con gran elenco nacional e internacional. Cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Sensacional, éxito en cines, solo faltas vos, Leal. Bueno, vamos a hacer una pausa y control, dice Elías. Sí, te estamos escuchando. Pausa y ya volvemos. Got the spirit, lose the feeling. Take the shock away. Ya no me va a joder más este muchacho, ¿eh? No. A él le digo que me está del otro lado, está del otro lado de la cámara. No nos va a engañar más.
Ya no, No. vamos a permitir. No me vamos a mientas más, te manifestar- pido por No Basta. me mientas más, te lo pido por favor. Ya mucha Basta gente me la de pide, abuso. mira. ¿Sabes cómo Ahí. vamos a hacer la manifestación? Vamos a sacarnos. así, Sí. jugar ahí. Pasa Chao. calle. Chao, será. Hablamos Chao. después. Chiquito. Chao, querido. ¿no? Vení, No, vení no, esta no. mañana nomás, ¿no? ¿Eh? Y vení esta mañana No, después no, no, puente. no, no está confirmado eso, pero ¿No? tranquilo, Bueno. tranquilo. No vamos Chao. a mañana. Muñequito. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a noble man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.